Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio, dándole gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos permite vivir y disfrutar para poder expresar su vida de una forma natural, de una forma espontánea. Vamos a orar dándole gracias al Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Padre, gracias porque solamente nuestra vida en ti está completa, Dios. Señor, queremos agradecerte por cada cosa que tú nos permites vivir en todo tiempo, Dios. Señor, tu amor, tu gracia, tu justicia, tu perdón, tu misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Queremos aprender cada día a disfrutarte a ti, a conocerte a ti, Padre. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque creemos que la buena obra, Señor, que tú comenzaste, la perfeccionas y la terminas hasta el día de Jesucristo. Ese día que Cristo sea completamente formado, manifestado y expresado a través de cada uno de nosotros, Dios. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias por cada persona que se conecta, que escucha estos mensajes, Padre, que donde quiera que estén, Señor, tu palabra traiga luz, entendimiento, libertad, Señor, que produzca, Señor, una esperanza y un consuelo de vida. Padre, gracias, Señor, porque solo tú eres el único que puedes cambiar y transformar la vida de cada persona, Dios. En ti ponemos nuestra confianza, tú eres nuestro refugio, eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, aún en medio de cualquier tribulación, Padre. Podemos saber que tú estás en medio y presente, Señor, para fortalecernos y capacitarnos para que cada día podamos vivir como es dignos de hijos tuyos, Dios, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Oro, Señor, por una iglesia, Señor, entendida en ti, Señor, una iglesia que camina de acuerdo al propósito tuyo, de acuerdo a lo que tú has determinado para ella, Padre. Oro también por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tu Espíritu Santo sea produciendo, Señor, una nueva vida, un nuevo nacimiento, Señor. Padre, que ellos puedan conocerte a ti y puedan disfrutar, Señor, la verdad que el Evangelio produce en ellos, Dios. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente poder llegar a sus casas a través de este medio. Siempre nuestro deseo, nuestro interés es poder edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo y obviamente llevar un mensaje, por decirlo así, un poco más filtrado en cuanto a lo que es la religión y en cuanto es la realidad de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de un tema que hemos titulado las dos caras del Evangelio. Y recordemos algo, tenemos un objetivo con respecto a este tema y es que nosotros necesitamos conocer realmente lo que es el Evangelio. Vuelvo y repito, necesitamos conocer realmente lo que es el Evangelio. Muchas personas consideran conocer o vivir el Evangelio, pero lo hacen de una forma equivocada. Entonces, a través de estas enseñanzas hemos estado hablando, la primera parte estuvimos hablando acerca de cuáles son esos falsos conceptos o las falsas enseñanzas que nos han estado enseñando por años con respecto al Evangelio. Entonces, nuestro propósito es que usted pueda conocer realmente qué es el Evangelio, que usted pueda vivirlo de una manera libre de todo concepto religioso que por años la tradición a nosotros nos ha enseñado. Y lo otro que queremos es que aprendamos a discernir y a diferenciar lo que es el Evangelio. Miren, el hecho de que una persona hable de Dios, el hecho de que una persona tenga una Biblia en su casa o la utilice para enseñar, nosotros necesitamos ser conscientes que no estamos en un lugar para estar siendo entretenidos, sino para estar siendo edificados. Y si esa no es la intención de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces necesitamos es autoevaluarnos nosotros mismos. Y allí es donde estuvimos hablando de la segunda enseñanza hace 8 días, lo que es la realidad del Evangelio, lo que tiene que ver el Evangelio, y estuvimos que el Evangelio tiene que ver con Cristo. Si Cristo no es el centro del Evangelio, prácticamente no hay Evangelio. Y hoy quiero hablarle con respecto a
los beneficios que nosotros obtenemos a través del Evangelio. Mire, conocer el Evangelio no solamente es algo que puede traer, digamos, alegría, paz o gozo a nuestra vida, sino que también hay unos beneficios mayores que necesitamos conocer, que en la medida que usted y yo los conocemos, los podemos disfrutar de una forma clara, de una forma real, lejos de todo prejuicio o concepto de hombres. Entonces, uno de los primeros beneficios, y quiero que lo entendamos, y creo que yo he sido muy repetitivo con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que evangelio no tiene que ver con religión. Evangelio no tiene que ver con religión. Y el primer beneficio que nosotros obtenemos cuando recibimos el Evangelio es que nosotros vamos a disfrutar de una nueva vida o de una nueva naturaleza. Esto es importante que lo entendamos. Participamos de una nueva vida o de una nueva naturaleza. Si usted ha escuchado el Evangelio, usted es una persona y que ha recibido el Evangelio, usted es una persona que tiene una nueva vida y tiene una nueva naturaleza. Según de Corintios 5:17, quiero que miremos por un momento qué es lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Démonos cuenta de algo. La escritura es clara cuando dice que alguien está en Cristo, primero dice que es nueva criatura o nueva creación. Esa nueva criatura o esa nueva creación no tiene que ver primeramente con nuestro cuerpo físico. No tiene que ver con lo exterior, sino tiene que ver con algo interior en nosotros, que posiblemente no vemos o que hemos ignorado por años, pero que es una realidad. Y es que cuando usted y yo participamos, recibimos lo que es el Evangelio, el primer beneficio es que vamos a tener una nueva vida. Y es la nueva vida la que a usted y a mí nos permite disfrutar estos beneficios que el Evangelio tiene. ¿Por qué digo que la nueva vida es la que nos permite disfrutar a nosotros los beneficios del Evangelio? Porque entendamos algo, la Biblia es clara cuando dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquello que nace de la carne va a ser carne, y lo que nace del Espíritu va a ser. Entonces, no se trata de educar al viejo hombre, no se trata de educar la vieja naturaleza, sino que necesitamos entender algo. Mire, todas las personas tienen el deseo humanamente de querer conocer a Dios. Y lo hacen a través de sus propias creencias, de sus propios conceptos o de sus propias ideas. Algunos consideran que solamente es suficiente creer en Dios, que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos, es más, que no necesitamos ni de Jesús. Simplemente creer en Dios es suficiente. Pero recordemos algo, la Biblia también dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, creer en Dios no es suficiente. Necesitamos conocerlo. Y no podemos conocer a Dios si no es a través de Cristo. Fue Cristo quien vino a revelarnos al Padre. Y por esta razón, nosotros cuando hablamos del Evangelio, siempre vamos a hablar de que el Evangelio tiene que ver con Cristo. Si usted es una de las personas que le encanta escuchar hablar de Dios, pero rechaza la vida, la obra de Cristo en usted, prácticamente usted no está recibiendo el Evangelio correcto. Entonces necesitamos entender esto. No se trata solamente de creer que tenemos buenas intenciones para vivir la vida de Dios. Recordemos, hay una nueva vida que Dios pone en nosotros cuando el Evangelio viene a ser morada en nosotros, en nuestra vida. Esa nueva vida o esa naturaleza es la que nos va a permitir a nosotros poder disfrutar los beneficios de Dios. Por muchos años creímos
que la religión tenía como propósito, y es más, tuvo como propósito cambiar en nosotros hábitos, costumbres, principios, pero jamás desarrolló naturaleza. Y yo conozco personas que tienen buenos hábitos, que tienen buenos principios, que tienen buenas costumbres, pero no tienen la naturaleza del Hijo dentro de ellas. Y si esto no ha sucedido en ellas, prácticamente estas personas están muertas en vida. Mire, usted necesita entender que el evangelio tiene que ver con pasar de muerte a vida. Recordemos, nacemos físicamente en este mundo, pero necesitamos experimentar un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual no se obtiene por algo que usted solamente cree o cree usted de pronto que hace, sino por una vida que fue impartida y que es impartida en usted y es impartida en mí. Y esa vida es Cristo. Por eso vuelvo y repito, no se trata de educar a este viejo hombre. Ah, no, entonces sencillo, yo antes hacía esto, ahora no lo voy a hacer. No se trata de eso. Conocemos muchas personas dentro de la misma religión cristiana, si me lo permiten decirlo, dentro de la religión cristiana, que creen que cambiando de hábitos son mejores delante de Dios. Pero no se trata de cambiar hábitos, se trata de desarrollar naturaleza. No es bendecido por Dios quien decide creerlo o decirlo. Solo quien participa de su vida puede disfrutar realmente de la plenitud de la bendición de Dios. Yo puedo decir que soy bendecido. Yo puedo creer que soy bendecido. Pero por decirlo, por creerlo, no soy bendecido realmente delante de Dios. Cuando yo participo de la vida de Dios, puedo reconocer realmente cuál es esa plenitud de la bendición de Dios para mi vida. Mire, yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios es bondadoso para con su creación. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Da la lluvia a buenos y malos. Pero necesitamos aprender a discernir y a entender cuál es esa bendición que Dios a mí me permite tener y disfrutar como hijo de Él. Mire, cuando nosotros somos conscientes de que tenemos una vida espiritual, mire, la vida espiritual nos va a permitir a nosotros disfrutar todos los beneficios de Dios. No algunos, sino todos. La vida espiritual nos hace consciente a nosotros de las realidades espirituales. Mire, cuando tenemos conciencia de la vida espiritual, entendemos cuál es el verdadero sentido o el significado de la vida. Quien tiene vida espiritual puede entender cuál es el verdadero sentido de la vida. Mire, yo conozco personas que por muchos años han escuchado el evangelio, pero hasta el día de hoy no saben cuál es el propósito o qué es lo que Dios quiere para con ellas. Es más, consideran que su vida o que la vida en este mundo no tiene sentido o propósito o razón de ser. Necesitamos entender que la vida de Dios en nosotros nos hace cada vez más conscientes de las realidades espirituales de Él. Y de eso se trata. Y lo otro que hace la vida de Dios en nosotros es la que nos permite a nosotros mantenernos firmes, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Mire, ser hijo de Dios no significa ausencia de dificultades. Ser hijo de Dios no significa ausencia de conflictos. No significa ausencia del mal en muchas veces en nuestra vida. Pero la vida espiritual a usted y a mí nos va a permitir mantenernos firmes, aún en medio de circunstancias difíciles de la vida. Porque no se trata de usted, se trata de alguien que a usted y a mí nos habita. Mire, esto no se trata de ser intencional en algunas cosas. Esto no se trata de ser positivo. No se trata de humanismo, de que yo puedo, de que es que yo... No, no, no.
Yo sé que muchas veces hay personas que han pasado situaciones difíciles y han podido salir adelante y algunas de ellas no conocen de Dios. Pero una cosa sé, que Dios ha estado allí presente, obrando en misericordia y en favor para con esta persona, para que se pueda mantener firme y pueda salir adelante. Pero cuánto más nosotros que conocemos el Evangelio, necesitamos comenzar a expresar la verdadera confianza que decimos tener en Él. Porque miren, no se trata de creer solamente en Dios. No se trata de decir que Dios es bueno. Se trata de mostrarlo a través de nosotros. Las circunstancias difíciles no pueden de una u otra forma apagar la fe del Hijo de Dios en nosotros. Y yo no sé qué circunstancia, qué situación pueda usted estar viviendo, pero una cosa sí sé, que Dios conoce su situación, que Dios conoce su vida, pero que también Él es poderoso para guardarlo a usted sin caída. Usted necesita comenzar a entender que la nueva vida de Dios a usted y a mí nos capacita para mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. La escritura dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros su buena obra, la perfecciona y la termina hasta el día de Jesucristo. No se trata de nosotros, vuelvo y repito. No se trata de que es que yo necesito tratar de mantenerme. Eso es humanismo. El evangelio no tiene que ver con humanismo. El evangelio no tiene que ver con ser positivo. Hay gente que simplemente cree que con hablar positivamente le va a ir bien. Recordemos, necesitamos desarrollar la vida espiritual que tenemos de parte del Señor. Y esta vida viene cuando nosotros conocemos el evangelio realmente. Esto no es religión, esto es vida. El evangelio es Cristo mismo. Yo personalmente se lo digo y con el corazón en la mano se lo digo. Estoy cansado de tanta religión cristiana. Estoy cansado de ver personas que simplemente hacen cosas creyendo que con lo que hacen es suficiente para agradar a Dios, ignorando la vida de Cristo en ellas. Su confianza está más en ellas, en los sacrificios de ellas, que en Dios mismo. Si lo que hacemos o vivimos no es el resultado, perdón, de la nueva vida de Dios, de una u otra forma, lo que hagamos no va a traer gloria para Él. Porque es que no se trata de hacer algo para mi propia, digamos, beneficio o con mi propia intencionalidad. Se trata de que yo hago respondiendo a una naturaleza que yo tengo. Muchos a veces consideran que son bendecidos por la calidad de vida que tienen. Pero la Biblia me muestra que eso no tiene nada que ver con bendición. Otros consideran a veces que la vida no tiene sentido por las circunstancias temporales que están pasando en este tiempo o en este momento. Recordemos Juan 16:33. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús jamás predicó o enseñó un evangelio ausente de dificultades. Jamás dijo que no íbamos a tener tropiezos o inconvenientes en esta vida. Eso hace parte del desarrollo y la madurez para nosotros como iglesia o como hijos de Dios. Es fácil decir que Dios es bueno cuando todas las cosas están funcionando, como decimos, o están marchando bien. Pero podemos decir que Dios es bueno cuando posiblemente las cosas no están marchando como queremos. La bondad de Dios no tiene que ver con lo que sucede en nosotros, sino con lo que Él es en su naturaleza y en su carácter. Hay circunstancias que muchas veces nosotros vivimos. ¿Por qué? Por malas decisiones que tomamos. Y de esto hemos hablado muchas veces. Somos pésimos administradores de nuestra vida. Somos pésimos administradores financieramente hablando.
Mira, ayer escuchaba a alguien que decía lo siguiente: hay gente que cuando económicamente está bien, nunca se acuerda de sembrar para la obra de Dios. O cuando comienzan las situaciones a ir mal, consideran que dándole algo a Dios, su vida va a empezar a mejorar. Y esto no se trata de hacer trueques, esto no se trata de hacer negocios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, no estoy hablándole de darle a Dios como tal, pero necesitamos reconocer que muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida, la mayoría, por no decir casi todas, pero algunas, son causas de una pésima o mala administración de nosotros mismos. Hacemos nuestra voluntad, no escuchamos la voz del Espíritu, tomamos nuestras propias decisiones, nos metemos en los negocios que queremos y simplemente cuando las cosas no funcionan, culpamos a Dios y le decimos, ¿dónde está Dios al respecto? Si es en una situación sentimental, tomamos la decisión nosotros y esperamos que Dios bendiga esta relación. Y cuando las cosas no funcionan, le decimos, pero Señor, ¿qué pasó si yo soy tu hijo o yo soy tu hija? Miren, no se trata de meter a Dios en sus asuntos. Se trata de que usted se meta en los asuntos de Dios, que es muy diferente. Recordemos, el apóstol Pablo, él creía estar en los asuntos de Dios, pero él metía a Dios en los asuntos de él. Cuando tienen su encuentro con Dios, él comenzó a entender que había una visión celestial que Dios había preparado para que Pablo anduviese en ella. Y es allí donde Pablo tiene que comenzar a retroalimentar lo que es la visión de Dios para su vida. Si usted es hijo de Dios, si usted tiene esa nueva vida, usted ya no vive para usted, usted vive para Dios. Sus planes, sus proyectos, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, mire, esos deben quedar a un lado y comenzar a organizar y retroalimentarse en lo que Dios realmente quiere para su vida. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no viene a acomodar mi vida, sino a que mi vida se acomode a la vida de Dios, se ajuste al diseño divino. La pregunta es, ¿somos conscientes nosotros de la nueva vida que tenemos o de esta vida espiritual? Y si no la tenemos, necesitamos entender que solamente es posible tenerla por medio de Cristo. ¿Realmente es Dios quien está habitando y gobernando nuestra vida? Dejemos de decir que somos cristianos, porque hasta eso es una palabra que tristemente es un cliché ya, donde no es que yo soy cristiano. Miren, les voy a decir una cosa. El propósito de Dios con su iglesia o con su creación no es que sean cristianos. Dios no quiere que usted sea cristiano. Dios quiere que usted sea hijo o hija de Él. Eso es lo que Él quiere de usted y de mí. Y un hijo que camina en obediencia. Un hijo que camina en la gracia. Un hijo que aprende a conocer y a entender el diseño de Dios para su vida. Un hijo que a pesar de las circunstancias ha entendido la nueva vida que tiene y disfruta todo lo que pasa a su alrededor. Que aunque muchas veces no entendamos todo, no por eso dejamos de confiar en Dios. Si nos tocara partir de este mundo, consideremos que realmente vivimos para Dios o para nosotros realmente. Si a usted le tocara partir hoy de esta vida, que el Señor decidiera cerrar sus ojos, realmente usted podría decir, ¿he vivido para Dios o he vivido para mí mismo? Mire, dejes de engañarse o dejemos de engañarnos. Vivir para Dios o creer en Dios son dos cosas muy diferentes. Cuando uno vive para Dios, uno se involucra en los asuntos de Dios. Y personalmente se lo digo, yo lo he entendido en estos tiempos. Yo por un tiempo creí que conocer a Dios era incluir a Dios
en mis sueños, en mis planes, en mis metas, en mis proyectos de vida. Entonces, como Dios viene a mi vida, yo quiero estudiar algo, entonces le digo, Señor, bendíceme en mi carrera profesional. Como yo quiero trabajar en algo, Señor, bendíceme en mi carrera que estoy haciendo laboralmente. Señor, yo quiero emprender una familia, bendíceme ahora con esta familia que tengo. Y yo metí a Dios en mis asuntos, pero ignoré por muchos años cuáles son los asuntos de Dios. Y por eso les digo, pregúntese, es más, respóndase usted mismo. Si Dios decidiera cerrar el capítulo de su vida el día de hoy, usted puede decir que vivió para los asuntos de Dios o que simplemente trajo a Dios para que se ajustara a sus asuntos o a su vida. Y no pretendo traer condenación ni juzgar a nadie, pero sí quiero que sea consciente. Mire, dejemos de culpar el gobierno, dejemos de culpar la sociedad, dejemos de culpar todo lo que está sucediendo alrededor y comencemos a vernos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué hago yo con mi tiempo? Estoy orando por aquellas personas que predican el evangelio para que el Señor les dé mayor sabiduría, mayor entendimiento, mayor denuedo, que sean guardados en el Señor. ¿O estoy esperando más bien que alguien caiga para señalarle y juzgarle? Porque es que a veces somos expertos en eso. No oro por los demás, no oro por el avance del reino, no siembro económicamente para el avance del reino. Pero cuando alguien cae, estoy listo para señalarlo y para juzgarlo. La pregunta es, ¿ese es el llamado de Dios conmigo? ¿O realmente la nueva vida que Él me da a mí es para que yo viva en los asuntos que Él quiere de mí? Mire, ¿por qué Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no tuvo una familia, no tuvo una esposa, no tuvo unos hijos? No porque no hubiera podido tenerlos, porque Él no venía a establecer sus asuntos o su agenda. Él venía a establecer la agenda de Dios, la agenda divina. Cuando el Señor viene a nosotros, es para esto, para que usted y yo nos ajustemos a una agenda divina. La nueva vida de Dios en nosotros es para eso. Y les voy a decir algo más. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Agárrense de este verso. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente. No os engañéis. ¿No qué? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire, no os engañéis, no nos engañemos, dice la escritura. Y me incluyo a mí. Dice, el que siembra, dice, pues Dios no puede ser burlado. Es una burla. Es una burla. En pocas palabras, para Dios, aquella vida que dice ser hija de Dios o tener la naturaleza de Él, pero no estar incluida en los asuntos de Dios. Eso es una burla. Y Dios no puede ser burlado. Usted puede estar practicando la religión cristiana, pero eso es una burla para Dios. Necesita conocer cuál es esa agenda de Dios para su vida. Mire, yo lo he dicho,
Dios nos pone aquí en la tierra, nos da a nosotros talentos y habilidades para que a través de ellas nosotros podamos mantener una calidad de vida naturalmente aquí en la tierra, pero nos da dones espirituales para desarrollarlos para el servicio de Él, no para nuestro servicio. Nos permite desarrollar una buena economía para que nosotros contribuyamos también para el avance del reino. Eso es entender que estamos incluidos en los asuntos de Dios, no que estoy incluyendo a Dios en mis asuntos. Pero necesitamos entender eso. Dice la Biblia, dice, no os hagáis ilusiones, de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Dice, quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. ¿Qué es lo que estamos sembrando realmente? Hoy día es fácil decir, Dios le bendiga, Dios es bueno, bendiciones. Tener un vocabulario. Un vocabulario, cristiano. Es más, hay gente que tiene un vocabulario cristiano, sí, pero no tiene una vida espiritual para nada expresando a Cristo. Yo he conocido, y lo voy a decir con respeto, yo he conocido personas de una ideología de sexo contraria al diseño divino y hablan de Dios y le dicen a uno Dios lo bendiga, le dicen a uno bendiciones y uno se aterra que le digan a uno esto porque cree que son estas palabras las que los hace espirituales. Pero Gálatas dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra para su vida, para su placer, para su deleite, allí para eso va a cosechar, pero no para Dios. Entonces entendamos, los beneficios del evangelio no es un cambio de religión, sino es que produce en nosotros una nueva vida, y esta nueva vida nos permitirá realmente disfrutar todos los beneficios de Dios. Lo segundo que sucede, que es un beneficio del evangelio, es que viene también a desarrollarse en nosotros una nueva mente. Y esto es importante que lo entendamos. Primera de Corintios 2:16. Quiero que miremos por un momento. Primera de Corintios 2:16. Mira lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla de nosotros, no habla de uno en particular. Habla del cuerpo, habla de la iglesia. En pocas palabras, cada uno tiene una palabra de Dios que se va ajustando a la mente divina. Por eso cuando uno escucha hablar a alguien, uno sabe si lo que habla procede de Dios o procede de él mismo. El evangelio no es política. El evangelio no es religión. El evangelio no es humanismo. El evangelio no es filosofía. El evangelio no son buenas obras. Uno discierne, uno se da cuenta cuando habla alguien en nombre de Dios. Porque sus palabras, en pocas palabras, lo delatan. Eso es como cuando Pedro negó a Jesús y dice que las personas que estaban alrededor le dijeron, es más, tú eres uno de ellos porque habla como él. Sus palabras lo delataban a él. Dime, amor. Porque tenemos su aroma.
Y su aroma es percibible Es en correcto. cualquier lugar donde vayamos. El aroma de Dios es percibible en un hijo de Él, donde quiera que va. Pero recordemos, la mente de Cristo es la que nos hace a nosotros vivir, ver y hablar de la forma correcta. ¿Situaciones difíciles tenemos? Sí. No podemos negar la realidad de las situaciones difíciles. Pero mi manera de pensar, mi manera de hablar con respecto a los asuntos de Dios no deben por qué cambiar. No podemos negar la realidad de la existencia del mal, pero esta realidad jamás debe gobernar nuestros pensamientos. Hay gente, y lo digo con respeto, fuimos llamados a hablar del Señor y nos centramos en temas de este sistema. Si el mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo, pare de contar. Y esto no es una frase más, porque la he escuchado de muchos, pero en la realidad de la vida hablan más de las crisis, hablan más de los hombres, hablan contra uno, hablan contra otro. A usted y a mí el Señor nos llama, no que hablemos de este sistema, sino que hablemos de Él. Si yo centro, mire, entre más yo centre mi vida en las cosas de este sistema, más este sistema va a gobernarme a mí. Hablaba con alguien esta semana y me decía definitivamente es que este mundo está cada vez más peor. No, no es que esté más peor. Lo que pasa es que los mismos medios se encargan de amplificar el mal que se está viendo. Pero el mal siempre ha existido. Pero pensemos por un momento, si el mal se amplifica y el bien de Dios no se amplifica, pues claro, la gente va a andar en caos, va a andar en miedo, va a andar con temor, con zozobra, con incertidumbre, con angustia. Hoy día vemos una crisis emocionalmente, aún en el mismo cuerpo de Cristo, porque se exponen más a las noticias de este sistema que a las noticias divinas. Que si la gasolina sube, que si el petróleo sube, que el presidente, que el gobierno, que el alcalde, que la nación allí, que la guerra allí. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que habla el Evangelio? La Biblia lo dice, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y voy a decirlo con respeto, no que no me importe. Pero cuando yo escucho algo malo que está sucediendo, lo que yo tengo que hacer es orar y pedirle al Señor que me haga productivo y efectivo en este tiempo donde yo estoy y que yo pueda hacer luz, que pueda hacer sal, que pueda hacer la expresión de Él donde quiera que yo vaya. Porque de eso se trata. Perdón. De eso se trata. Él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra. Juan 3:30. Pero a veces brilla más el mal porque los hijos de Dios lo proclaman. Ay, sí sabe, hermano. Ay, mire que cómo está la economía de cara. Cómo están las cosas de peor. Cómo está este sistema. Mano, eso a cualquiera lo llena de temor, de incertidumbre, de angustia. El evangelio son buenas noticias. La crisis emocional, social, cultural y religiosa han dejado grandes vacíos en la vida del ser humano. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios y su iglesia una respuesta a este deterioro moral y espiritual? Porque si la iglesia no tiene una respuesta, en pocas palabras, apague y vámonos. Porque no seríamos más que unos títeres de este sistema.
Pero yo estoy completamente convencido que como iglesia necesitamos dejar de ser oidores olvidadizos y comenzar a ser efectivos en aquello que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Hombre, mujer que me está viendo, despiértese. Deje de incluir a Dios en su vida y comience usted a incluirse en la vida de Dios, en los asuntos de Dios. Y allí usted va a tener realmente entendimiento y va a hallarle sentido a su vida. Decía el apóstol Pablo, cuando él creía que todo lo que hacía era para gloria de Dios, después él entendió y dijo, ¿sabe qué? Todo lo tengo por basura. Todo. ¿Tenía razón de jactarse por lo que él hacía o por quién era? Sí, pero llegó a la conclusión de que todo eso era basura. Si las cosas de este sistema me gobiernan, es basura para mí. Yo necesito utilizar todo lo que este sistema tiene para el avance del reino. Jesús dijo que son inteligentes, son sabios, son entendidos aquellos que hacen amigos con ganancias o riquezas injustas. Y no hablaba de la deslealtad, hablaba de que muchas cosas de este sistema no van a tener una justicia eterna, pero van a servir para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es lo que tenemos que utilizarlo nosotros. Para algunos los medios de comunicación son malos, pero para un hijo de Dios sirve para proclamar y predicar la palabra. Para muchos el dinero es malo, pero para un hijo de Dios entendido lo utiliza para avance del reino de Dios. Así es sencillo. No se trata de ignorar la realidad, sino de madurar en nuestra manera de pensar. Recuerden, una nueva mente tenemos nosotros de parte del Señor. Esa mente necesita hablar y ser gobernada por los pensamientos divinos, no por los pensamientos de este sistema. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dese cuenta, hay una etapa natural y es la niñez. Es una etapa natural, nadie la puede omitir ni pasar por alto. Pero necesitamos avanzar hacia la madurez. Dejemos de ser niños y comencemos a avanzar hacia la madurez. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Cómo están sus palabras? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Y cómo están sus juicios con respecto a lo que usted vive cada día? ¿Como un niño o como una persona madura? ¿Usted habla, piensa y juzga como Dios realmente? ¿O como usted cree que es conveniente hacerlo? Y cuando hablamos de juzgar, hablamos de discernir, no de señalar, sino de discernir, aprender a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hoy día lo que es bueno, la gente le dice malo. Y la iglesia dice, pues si ellos dicen que es malo, es porque es malo. Dice el apóstol, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se necesita con urgencia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esta manifestación gloriosa se ve o se hace evidente cuando nosotros amamos lo que Dios ama. Dios es real cuando usted ama lo que Dios ama.
Cuando usted aborrece lo que Dios aborrece. Cuando usted está dando valor a aquello que corresponde al diseño divino. ¿Y cuál es el diseño divino? La familia, el matrimonio, la identidad de género. Eso hace parte del diseño divino. Pero hoy día la iglesia ha perdido su valor, se ha opacado porque ese sistema la ha estado absorbiendo. La familia para muchos ya no tiene tanta importancia. Para muchos el matrimonio no tiene mucha importancia. Y dicen ser hijos de Dios. Vergüenza, con respeto voy a decirlo. Vergüenza debería de darnos. Yo entiendo que hay situaciones difíciles. Cuando uno pone todo de su parte, la otra persona no quiere. La Biblia dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Pero veo hijos de Dios que teniendo las oportunidades para llevar una restauración a cabo, y lo que hacen es buscar un divorcio, un deterioro, desgarran prácticamente el diseño de Dios para la familia. Pero decimos, somos hijos de Dios, porque diezmamos, ofrendamos o servimos en una iglesia local. Y eso, en vez de traer gloria a Dios, trae vergüenza. Mi intención no es señalar a nadie. Mi intención es que usted y yo podamos aprender a entender que la tierra está anhelando deseosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios tienen que aprender a amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece y darle valor a aquello que corresponde a un diseño divino. Y repito, ese diseño divino tiene que ver con la familia, tiene que ver con el matrimonio y tiene que ver con la identidad de género. ¿Y por qué hablo de la identidad de género? Porque hoy día se ha mezclado tanto eso en las mismas familias que lo vemos como normal o natural. No normalice lo que para Dios es antinatural. Sea sabio, obre en gracia, en misericordia, pero sea firme en sus principios y en lo que la Escritura enseña. Dios no se equivocó al crear un hombre y al crear una mujer. Dios no se equivocó al establecer un matrimonio. Dios no se equivocó al establecer una familia. La Biblia dice, Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La rectitud, Dios la creó en el hombre, pero es el hombre que busca la perversión. Así que necesitamos realmente que esa manifestación de hijos de Dios sea notoria. Yo decir, mira, a mí me dicen personas que no conocen del Señor, pero ¿para qué me caso? Yo conozco, supuestamente son cristianos, se separan, están divorciados, se están divorciando. Y yo se lo digo, yo sé lo que es un divorcio. Viví un divorcio. Y como tal, puedo decirles, no es algo que traiga satisfacción a la vida del ser humano. Porque un divorcio de una u otra forma le daña a uno algunos proyectos que posiblemente tenía para su futuro. El divorcio daña lo que es la integridad emocional aún de su misma familia. Pero en lo que requiere diligencia, usted debe hacer lo posible por buscar una restauración, no un divorcio. Porque de eso se trata la iglesia. Expresar la gloria de Dios, no la gloria de este sistema. Este mundo, se casan, se divorcian, vuelven y se casan, vuelven y se divorcian. Y eso está pasando hoy día con la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entonces que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos someternos a Dios. El divorcio no es más que la dureza de corazón en la vida de las personas.
pero eso es atentar contra un diseño de Dios. Y recordemos, si yo tengo la mente de Cristo busca el diseño de ajustarse al diseño divino en todo. Y no estoy hablando que si usted como mujer está siendo maltratada por un hombre, agredida física, emocional, tenga que aguantarse a este hombre. Yo le diría, busque ayuda. Trate de restaurar su matrimonio. Haga todo lo posible para que esto se dé en su vida matrimonial. Y si las cosas no se dan, queda un precedente de que usted hizo lo que tenía que hacer. Pero a veces las personas en la primera discusión lo que hacen es nos separamos. ¿Qué mente está gobernando a aquella persona? ¿La mente de Cristo realmente o la mente de este sistema? Así que necesitamos aprender a entender: quien tiene la mente de Cristo se deja gobernar por esa mente. Amén. Lo otro en cuanto a un beneficio del evangelio, primero les decía, tenemos una nueva vida. Lo segundo, tenemos una nueva mente. Y lo tercero, tenemos una nueva ley. No creo que alcance a terminar aquí. Tenemos una nueva ¿qué? Ley. Mire, la Biblia registra algunas leyes que Dios estableció para la nación de Israel. Estas leyes eran una ley moral, una ley ceremonial y una ley civil. Fueron leyes que Dios estableció para la nación de Israel. Estas leyes tenían como propósito traer orden y ajustar de una u otra forma al ser humano dentro de un ambiente apropiado para su propio beneficio. Dios les estableció a los judíos, por decirlo así, por medio de Moisés, una ley grabada en unas tablas llamadas los 10 mandamientos. Todos hemos escuchado hablar de esto, o la mayoría, los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, los judíos los convirtieron en 613 mandamientos. Ahora, es increíble decirlo, pero la iglesia evangélica le ha dado mucho valor a una ley judía y ha pasado una ley mayor o superior, que es la ley del espíritu de vida. Nosotros como iglesia no nos regimos por una ley mosaica. Nosotros no nos regimos por una ley mosaica. Ser hijo de Dios no tiene que ver con cumplir ciertas leyes ceremoniales o requisitos establecidos por hombres. Miren, no somos llamados a repetir acciones, sino a caminar de acuerdo, a la nueva vida del Espíritu en nosotros. Hay una ley superior en nosotros, que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu es la que a usted y a mí nos debe llevar a caminar en Él, por Él y para Él. No es una ley mosaica, no son los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, guardarás el día de reposo, santificarás las fiestas, honrarás a padre y madre. Y hay gente que se empeña en cumplir esto, pero ignora la ley del espíritu de vida, que es la que lo lleva a vivir y actuar de una forma correcta a lo que Dios estableció para ella. Dice el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Del 9, Colosenses 1, del 9 al 11. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, mire: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, el apóstol Pablo dice, mire, yo escuché que ustedes habían oído el evangelio, pero desde el día que nosotros escuchamos que ustedes oyeron el evangelio, nosotros no cesamos de orar por ustedes. Pero él, ¿por qué oraba? ¿Para que ustedes guardaran los 10 mandamientos? ¿Para que cumplieran la ley mosaica? No, él dice, para que sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando esto sucede, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de su voluntad y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. La ley del Espíritu a usted y a mí nos hace vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Es una ley superior. No hago algo por miedo a, sino algo como resultado o como consecuencia de alguien que a mí me habita. Situaciones difíciles, todos pasamos. Y como lo dije una vez, si a mí me preguntaran que si yo he pasado o tengo situaciones difíciles, yo no levanto las manos, también levanto los pies. Pero no se trata de no pasar situaciones difíciles o complejas en la vida. Se trata de entender que hay una ley del Espíritu que a mí me está gobernando, que no es una ley mosaica, que no es una ley litúrgica, por decirlo así. No es la demanda de Dios para nosotros que cumplamos la ley de Moisés, sino que caminemos en fe en la obra consumada del Hijo. Hay gente que cree que el propósito de Dios es que los hijos de Dios vuelvan a ser judíos, vuelvan a vivir como judíos. Ayer hablábamos con mi esposa precisamente de eso. Y como ven que Dios estableció una nación, le dio unas leyes, le dio unas normas para que vivieran de acuerdo a esto y pudieran expresar a Dios, entonces la gente considera que ese es el diseño original. Pero hay una ley superior, que es la ley del espíritu de vida, que no tiene que ver con costumbres, ritos o tradiciones de hombres. Mire, si usted cree que el propósito de Dios con usted es guardar la ley de Dios, permítame más bien leerle Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Voy a terminar con este texto y no porque hay mucho que hablar. Pero repito, si usted cree que el propósito de Dios con usted es que guarde la ley de Moisés o las leyes que Dios estableció para la nación de Israel, en este tiempo, déjeme leerle. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley que dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si usted cree que es llamado por Dios para vivir de acuerdo a las obras de la ley, debe cumplirlas todas. Y si no cumple todas las obras de la ley, usted está bajo maldición. Dice la Escritura. Porque maldito aquel que no permaneciere en todas, no en algunas, sino en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya que la ley, dice, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley del espíritu de vida le hace a usted consciente de la justicia divina. Para de contar. Y voy a parar aquí, porque de esto tenemos mucho que hablar
y vamos a hablar dentro de 8 días lo que tenía que ver la ley de Moisés, de la justicia divina. Entonces, vamos a orar y ya voy a decirles algunas cosas. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por darnos la oportunidad de poder, Señor, escuchar estas palabras que, aunque muchas veces no son agradables para nuestros oídos, son necesarias, Dios. Sabemos que tu Espíritu Santo quiere llevarnos a que cada día seamos mejores, no por nosotros, sino por la nueva vida que tenemos, Dios. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo en nosotros, Dios. Por esta razón, Padre, obramos, Señor Dios mío, en gracia y en misericordia en todo nuestro vivir, Padre, conscientes de la nueva vida que tenemos, Padre. Gracias por permitirnos conocer este evangelio, un evangelio libre, Señor, de todo concepto religioso, un evangelio libre de toda doctrina de hombres, Señor. Padre, queremos conocerte más a ti, queremos disfrutar de tu gracia, de tu justicia, Señor. Queremos ser entendidos en los asuntos tuyos, Padre. Oramos, Señor, para que donde quiera que esta palabra llegue, produzca, Señor, una transformación en el ser interior de cada persona, Dios. Oro porque tu Espíritu Santo, Señor, produzca nueva vida, nuevo nacimiento, una nueva libertad, Dios, en aquellas personas que escuchan este mensaje, Padre. Oro, Señor, para que cada persona pueda entender, Señor, de que hay una nueva vida, una nueva ley que le está gobernando, y es una ley del Espíritu, Señor, que le permite caminar en la gracia, en la justicia y en la santidad de Dios, Padre. Gracias te doy a ti, Dios. Bendigo tu nombre, Padre. Te honro y te exalto, Señor, y reconozco, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que tú todo lo tienes bajo control, Padre. Gracias por la provisión que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, por los recursos que tú nos permites tener, Señor. Oro, Señor, por hombres y mujeres que son dirigentes, Señor, en sembrar y en obrar y en caminar en fe para la obra tuya, Dios. Gracias te doy a ti, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te doy, papá. Amén y amén. Bueno, quiero comentarles, dentro de 8 días vamos a estar en un seminario en Acacias, aquí, digamos, esto es en Los Llanos, aquí en Colombia. Vamos a estar en Acacias realizando un seminario de entrenamiento ministerial. Vamos a estar compartiendo con unos grupos de pastores allá en Acacias. Si conocen personas, líderes y pastores cercanos allí a Acacias, con mucho gusto pueden contactarlos, pueden invitarlos. Nosotros estaremos compartiendo por nuestras redes, por YouTube, por Facebook y aún por nuestro celular personal. Estaremos compartiendo la invitación. No tiene ningún costo. Es un día sábado 25 de noviembre. Estaremos realizando este CEN. Se ha titulado Liderazgo Competente, donde vamos a trabajar precisamente con el pastorado y liderazgo a nivel de iglesias. Entonces, les queremos extender esta invitación. Están cordialmente invitados los que pueden aportarnos en cuanto a parte, digamos, de oración, en cuanto a contactos o en lo que puedan colaborarnos para hacer, llevar este mensaje de gracia. Nosotros estamos prestos para estar allí atentos a ustedes. Un abrazo para todos. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, con mucho gusto estamos para servirles. Recordemos, no se trata de que llegue uno, se trata de que lleguemos todos y lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Cristo en nosotros. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, un saludo, les amamos y nos vemos Dios mediante. Bueno, no sé si dentro de 8 días se pueda transmitir la enseñanza ya, ahí miraremos, y si no estaremos conectados dándole continuidad a esta enseñanza. Escúchenlas, retroaliméntense. Yo siempre digo eso. Tómense, es más, yo lo hago, porque yo necesito. Yo le decía ayer a mi esposa, amor, estoy preparando una enseñanza, no para ellos, sino primeramente para mí. O sea, eso antes de dárselo a ustedes debe ser primero para mí mismo. Entonces,
Les dejo esa inquietud. Un abrazo para todos. Les amamos. Muchas bendiciones. Saludos de mi esposa, que les ama mucho. ¿Cierto, amor? Chao. Sí. Palabra es un río incontenible que brota de nosotros y salta para vida. Eres luz perfecta, eres el perfecto amor que disipó todo temor. Hijo dado por eterna compasión, Cristo exacto eres sin comparación, primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión, Cristo exacto eres sin comparación, primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Tu palabra es un río incontenible que brota de nosotros y salta para vida. Eres luz perfecta, eres el perfecto amor que disipó todo temor. Hijo dado por eterna compasión, Cristo exacto eres sin comparación, y primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión, Cristo exacto eres sin comparación, primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión, Cristo exacto eres sin comparación, primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Todo sostenido por tu voz. Tu palabra nos sostiene y tu vida fluye. Tu vida fluye. Tu palabra en nosotros.